estar saliendo a bailar. He dicho, van a mimir. Es fin de semana, necesitan descansar. Ya, no me van a renegar. Ya, listo. Ahora sí, profito, lo dejo con mis chuquisitos. Listo, mesita, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar así con nuestras clasecitas. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, lo escuchamos, profe. Chicos, ¿tienen el micro? Ah, sí, sí, tienen el micro habilitado, ¿no? Por lo que he visto. Ya, entonces, cualquier Sí, sí, sí cosita, tenemos. listo, gracias, bebé. Cualquier cosita, hablen nomás, ¿ya? Listo. Ahora sí, lo dejo, profito. Ya está. Vamos a acomodar acá para poderlos chequear. Y listo. Bien, el día de hoy nos habíamos quedado hablando sobre las teorías, habíamos hablado un poquito de la biología, qué hacía la biología, qué estudiaba, nos hablamos un poquito del estudio de la biología, vimos algunas teorías y nos habíamos quedado justamente acá hablando de la teoría quimiosintética, ¿ya? Entonces, continuemos y vamos repasando como siempre, ¿bien, chicos? Entonces, en el caso de la teoría quimiosintética, ¿quién recuerda quién plantea la teoría quimiosintética? Plantea. ¿Quién plantea la teoría quimiosintética? Uy, ¿nada? ¿Nadie? Oparín. Oparín, excelente, ¿no? Alexander Oparín. ¿Solo él? Incluso ya el texto de tu prospecto te habla de alguien más. ¿Quién más plantea? Fue en inglés. Perdón. Sí, está en inglés, porque Oparín era ruso. Alguien más trabajó y planteó la teoría quimiosintética junto con Oparín. Y también ya te lo han colocado en tu prospecto. Antes no estaba, antes solamente aparecía Oparín. ¿No? 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 ¿Nadie? John Haldane. ¿De chicos? John Haldane. Entonces tenemos a dos que han plantearon la teoría de quimiosintética, ¿ya? Alexander Oparin, que fue un ruso, y John Haldane. ¿Qué decían estos dos señores, chicos? Recordemos que hasta el momento, del último del que habíamos hablado, bueno, penúltimo, era Luis Pasteur, ¿no? Que desechó totalmente la teoría de la abiogénesis, ¿verdad? Gracias a su experimento en el cual utilizó un matraz de cuello de cisne, ¿verdad? Pero hasta ese entonces se había desechado una teoría, que era la más, digamos, la más voceada en ese entonces, pero más no se había demostrado todavía cómo eran, pues, que se formaban los seres vivos, porque lo que se buscaba acá era ver el origen de la vida, ¿sí? Entonces, apareció después, no vimos, Svans August Arrhenius. Ya Arrhenius que dijo, ¿no? Que la vida venía de otro planeta, o sea, de vida extraterrestre, llegó a través de un meteorito, y este meteorito chocó con la Tierra, y ahí empezaron a producirse todas las bacterias, ¿no? Pero que dijimos que cuando un cuerpo ingresa a la atmósfera terrestre, entra en incandescencia. Y cuando un cuerpo entra en incandescencia, se esteriliza, mata cualquier forma de ser, cualquier forma de vida que pueda haber en la superficie. Entonces, por eso también esta teoría quedó desechada. Entonces, aparecen estos dos señores que plantean que la vida empezó a surgir justamente del enfriamiento parcial que hubo de los océanos primitivos. Porque recordemos que hace millones de años la atmósfera no era la misma atmósfera que tenemos ahora, sino que era una atmósfera reductora. ¿Por qué era reductora? Por el mismo contenido que presentaba. No, y si nosotros vemos acá, vamos a poner un ratito acá, acá. Si nosotros vemos acá, ¿qué compuestos tenemos acá? ¿Qué es este de acá? Ya ustedes, chicos, Metano. muy bien, metano, ¿ya? ¿Qué más encontrábamos en este ambiente reductor? CO2, dióxido de carbono. Vamos a decir, por aquí encontramos si debe Dióxido de estar, carbono. ajá, Amoníaco dióxido también. de carbono, Amoníaco. amoníaco, ¿verdad? Vapor Vapores de de agua. Entonces, agua. todo ese conjunto, esa mezcla de esta atmósfera, hacía que sea una atmósfera reductora. ¿Ya? Y esto justamente era debido también a la baja cantidad de oxígeno que existía en ese momento, ¿no? Pero llegó un momento
en el que la electricidad, en los relámpagos, los rayos y los rayos ultravioletas hicieron cambiar, ¿no?, este ambiente reductor, liberando y produciendo una mayor cantidad de oxígeno y juntamente con esto tuvieron una, como ven acá, encontraste esta pequeña imagen, quiero entender un poquito cómo a partir de estas sustancias se empezaron a crear algunos compuestos orgánicos, ¿no? Pero esto él lo tenía teóricamente, él lo plantea de forma teórica. Junto con Haldane empezaron a pensar, ¿no?, que este ambiente reductor era debido justamente a las bajas cantidades de oxígeno, o producían un ambiente casi sin oxígeno. Pero ya después, bajo la influencia de esta luz del sol, los gases que teníamos en este ambiente, junto con las erupciones volcánicas, empezaron a dar origen a ¿qué? A compuestos orgánicos, ¿sí? Y ahí fueron apareciendo, ¿no? Estos compuestos orgánicos se fueron haciendo cada vez más complejos y se empezaron a rodear, ¿no?, por una membrana citoplasmática. Y a este conjunto se le llamó protobionte, ¿no? Se le llamó protobionte. Entonces, no, mira, acá justamente tenemos este cuadrito. En la atmósfera teníamos estos elementos, ¿no? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Cuando es un ambiente reducido, lo teníamos en forma de protones de hidrógeno, vapores de agua, metano, amoníaco, monóxido, dióxido de carbono. Pero en un ambiente oxidado, se empieza a producir, ¿qué cosa? La formación de oxígeno, ¿no? La formación de oxígeno. ¿Bien? El metano, el amoníaco se convierte en nitrógeno, ¿no? Se convierte en nitrógeno. Entonces, pero este era el planteamiento solamente de la teoría, ¿no?, de Alexander Oparin y Haldane. Más adelante, ¿no? Más adelante aparecen dos señores que ponen a prueba lo que decía Oparin. ¿Quiénes fueron estos señores? Miller, Miller y Urley, Urey, ¿verdad? Stanley Miller y Harold Urey. Ahí está. Estos dos señores eran alumnos de Oparin y continuaron, ¿no? Y se dieron cuenta de que lo que decía su profesor Oparin era, tenía mucho sentido lo que él hablaba. Entonces empezaron a intentar replicar ese ambiente primitivo del cual Oparin hablaba, ¿no? Y crearon este sistema, ¿no? Donde acá, por ejemplo, en este espacio de acá, colocaron agua, que representaba el océano, pusieron una fuente de calor, que representaba las temperaturas altas que había en ese entonces, empezaron a colocar algunas muestras de gases, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, agua, metano, amoníaco, hidrógeno, monóxido de carbono, y acá colocaron unos electrodos, como una especie de bobina de Tesla, y acá pudieron replicar, digamos, ese ambiente o los rayos que había en ese entonces. ¿Qué es lo que vieron acá? Porque recordemos que este proceso de cambio de esa atmósfera reductora a la atmósfera que tenemos ahora y la que, por cierto, según la teoría, da origen a los primeros seres vivos, ha tenido que surgir, pues, o ha tenido que pasar, perdón, millones de años, ¿no? Cosa que en un experimento era algo muy complicado, no poder esperar de que se pueda formar un ser vivo a partir de estos componentes. Pero luego de muchos años, ellos pudieron observar que acá, mira, nosotros tenemos acá compuestos inorgánicos, ¿verdad? Agua, metano, amoníaco son compuestos inorgánicos. Pero después de mucho tiempo, ellos lograron observar en esta especie de simulación de la atmósfera primitiva que se empezaron a formar materia orgánica, ¿no? Ellos tomaron una muestra de acá de esta agua y mediante cromatografía, y a ver, hacemos un paréntesis ahí. Chicos, ¿qué es la cromatografía? Por ahí en química ya han hablado de métodos de separación de mezclas. ¿Qué es la cromatografía? Incluso casi ya les he dicho la respuesta. Ajá. ¿Qué es la cromatografía? A ver, a ver. Vamos evaluando, vamos evaluando. ¿Qué es la cromatografía?
Uy, no sabe. Bien. Cuando ustedes empiezan a hablar de química, justamente los primeros temas se habla de la materia, tipos de compuestos y empiezan a hablar ahí de mezclas, ¿verdad? Un análisis, ya es una especie de análisis, pero ¿en qué consiste? Ahora mi pregunta iba, ¿en qué consiste la cromatografía? ¿Ya? Entonces, hay diferentes métodos. ¿Gases? No, la cromatografía no separa gases. Recordemos que hay diferentes tipos de mezclas. Hay mezclas que pueden ser sólido con sólido y líquido con líquido, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar sólido con sólido, ahora vamos a hacer un repaso, ¿ya? Lo bonito, justamente, de poder ver qué tanto sabes, qué tanto ya manejas, es repasando. Por ejemplo, si yo quiero separar dos sólidos, tengo harina con maicena, no, bueno, no muy, muy grueso, harina con arena, ¿ya? Harina con arena. ¿Cómo separo la harina de la arena? Harina con arena, dos sólidos. La decantación, yo tendría que agregarle agua o bueno, no, la decantación es más para líquidos con sólidos. Exacto, Candy, ¿no? El tamizado. El tamizado es un método de separación de sólidos. No, yo agarro un tamiz, lo que ustedes conocen, digamos, comúnmente como un colador, ¿no? Yo agarro un colador, que ese es una especie de tamiz, pero en los tamices lo que caracteriza es que podemos tener tamices de diferente porosidad. Ya, entonces yo agarro un tamiz y empiezo a servir, ¿no? Lógicamente, ¿quién se va a quedar arriba? La arena, porque la arena tiene, son granos mucho más grandes y la harina va a pasar, no va a colarse, entonces de esa forma yo separo harina de arena. Otro método de separación de sólidos, chicos. ¿Qué otro método conocen, chicos, de separación de mezcla, de sólido con sólido? Muy bien, imantación, ¿no? ¿Cuándo usamos imantación? Por ejemplo, si tengo arena con limaduras de hierro. Entonces, ¿qué hago? Fácil, ¿no? Paso un imán y las limaduras de hierro, que son metales, se van a pegar al imán. Y de esa forma separo, ¿no? Dos tipos de sólidos. Otro, falta uno. Falta uno, que justamente era lo que les decía. Le echo agua, el menos denso sube y separo, ¿no? El menos denso del más denso. El más denso va a quedar lógicamente en el fondo y el menos denso, al momento que le echa el agua, se queda arriba. ¿Cómo se llama ese método? ¿Nadie? No, 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 no es la decantación. La decantación es cuando tengo líquido y sólido. Entonces, el sólido, por su peso también, algo muy parecido por su peso, se queda en el fondo. Y agarro y... exacto, Medali. Levigación. Levigación, ¿no? La levigación consiste justamente, tengo dos sólidos. Imaginemos viruta de madera y tengo tierra. Entonces, cuando yo le echo agua, ¿quién va a flotar? La viruta de madera flota. Y la tierra, como está mojada, se va a quedar en el fondo. Es más, lo dejo un espacio de tiempo, la tierra por su mismo peso va a empezar a descender. Y simplemente saco, ¿no? La viruta de madera. ¿Sí? Y luego ya puedo hacer, ¿no? El proceso de decantación, porque me va a quedar la tierra con el agua. Entonces, en el momento que la tierra se siente en el fondo, inclino el vasito, hago caer el agua y esa es la decantación. ¿Ya? Esa es la decantación. ¿Cómo más puedo separar un sólido de un líquido? Ya hemos hablado entonces ahorita de decantación, sólido y líquido. Otro método para separar sólido y líquidos. Mira, estamos repasando química y biología porque tiene bastante que ver, ¿eh? Todo está relacionado, chicos. Otro método de separación de sólido y líquido, muy bien, Hasley, la filtración. Coloco papel filtro, ¿no? Se pone en un embudo
decanto o echo todo, no necesariamente decantar, echo todo y simplemente en el papel filtro queda el sólido y a través del papel filtro va a filtrar el líquido. ¿Sí? Sublimación, ¿no? Sublimación es el paso de sólido a gaseoso o gaseoso a sólido. Y falta uno más, un método más para poder separar sólido y líquido. Y el clásico ejemplo que siempre les ponen acá es del agua con sal. ¿Cómo yo separo el agua de la sal? Excelente, Jessica. La cristalización. ¿Ya? La cristalización. ¿En qué consiste la cristalización? Tengo el agua con sal, le pongo temperatura. ¿Qué va a pasar primero? El agua se va a evaporar. ¿Y quién se va a quedar? La sal. ¿No? La sal se queda, porque la sal tiene un punto alto de ebullición. Y esa sal que va a quedar, se empiezan a formar cristales. Por eso justamente se llama cristalización. Y ahí viene, ¿no? La destilación más bien es un proceso de separación de dos líquidos. Bueno, puede ser dos o más líquidos, ¿no? Destilación simple o destilación múltiple. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la destilación. Otro método de separación de líquidos es el que te dije ahora, la cromatografía. ¿Sí? La cromatografía. ¿En qué consiste la cromatografía? Yo voy a tener dos elementos o dos fases, la fase dispersante y la fase dispersa. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Yo voy a tener, por ejemplo, la que más se utiliza o la que seguramente ustedes han visto y la que más se pone, por ejemplo, es la separación del color negro. Nosotros sabemos que el color, bueno, se puede decir sabemos que el color negro está conformado por la unión de todos los colores. Pero ¿cómo se demuestra eso? Tú colocas un papelito, en el centro pintas una bolita de negro, lo colocas en agua, ¿no? Sin que toque la bolita negra, entonces el agua va a empezar a subir por el papelito por capilaridad. Y en el momento que empieza a subir el agua por capilaridad en el papelito, empieza a absorberse el agua va empujando los colores, en este caso el color negro va empujando, y va separando este color negro de acuerdo a la densidad o al peso de cada uno de los colores. Y eso va a hacer pues que los colores se empiecen a separar. Primero vas a observar una coloración más oscura, un rojo, luego como un azul, y luego termina como con un amarillo, ¿no? Entonces, estamos separando esto de acá, ¿ya? Algo muy parecido es la cromatografía, ¿ya? La cromatografía. Entonces, en este caso, no en este caso que te estaba comentando, Stanley Mirey y Harold Urey tomaron una muestra de aquí, de agua, de esta agua de acá, y utilizaron ese método de cromatografía. Y empezaron a observar de que había sustancias que empezaban a quedar pegadas en el papelito, no en el papelito en el que hacían la prueba. Y analizando se dieron cuenta que eran aminoácidos, ¿ya? ¿Qué aminoácidos específicamente? Glicina y alanina. ¿Ya? Glicina y alanina. ¿Qué dijimos que era la glicina y alanina? Ya te lo dije. No te lo tenía que decir, pero se me escapó. ¿Qué es la glicina y la alanina? Aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? La mínima unidad de las proteínas. Las unidades, excelente, la unidad de la proteína, ¿verdad? Es lo más chiquitito en una proteína. Bien, entonces, por cierto, ¿cuántos aminoácidos principales tenemos en nuestro cuerpo? Los no esenciales, Pero, ¿cuántos son los aminoácidos principales? 20. 20 aminoácidos. Y dentro de esos 20 aminoácidos principales tenemos los No, esenciales y los no no esenciales, esenciales. ¿verdad? Muy bien. Ya. Entonces, en este proceso de cromatografía que te decía al inicio, encontraron grandes cantidades justamente de glicina y alanina. Entonces mira, se dieron cuenta, aminoácidos. Entonces, si este experimento continuara por algunos miles o cientos de años más, a partir de esos aminoácidos se podrían formar proteínas, ¿verdad? O ya digamos, oligopéptidos. Y de los oligopéptidos, péptidos. Y ya un péptido es o polipéptidos, ¿no? Y los polipéptidos ya se pueden considerar incluso proteínas. Y ya una proteína es una biomolécula. Y si conjuntamos varias biomoléculas, nosotros vamos viendo, ¿no? La unidad, los niveles de organización, tenemos átomo, moléculas, biomoléculas, macromoléculas, supramoléculas. Y la combinación de supramoléculas, ¿a qué da origen?
La agrupación de supramoléculas, ¿a qué da origen, chicos? Te repito, los niveles de organización. Primero tenemos átomos. Conjunto de átomos, moléculas. Dentro de las moléculas se habla de las biomoléculas. Conjunto de moléculas, macromoléculas. La agrupación de macromoléculas, supramoléculas. Y la agrupación de supramoléculas, ¿a qué da origen? ¿A qué da origen la agrupación de supramoléculas? Unidad anatómica fisiológica de los seres vivos. ¿Quién es? Chicos. Ay, perdón, mi chat se había detenido, tenía que bajar. Organelos, organelos. Los organelos son, digamos, están en el complejo de supramoléculas. Exacto, Hasley. La célula. Entonces, la agrupación de macromoléculas, perdón, de supramoléculas, da origen a una célula. ¿Ya? Ah, mira, célula, mínima unidad de los seres vivos. Ah, un ser vivo. Una célula ya es considerado un ser vivo. Entonces, ahí es donde se dice, ¿no? Ah, mira, si tuvimos, ellos extrapolaron sus resultados, ¿no? Si obtuvimos hasta este momento aminoácidos, los aminoácidos, proteínas, biomoléculas, macro, supra, célula, ser vivo. Ya tenemos el origen de los seres vivos. Y esta es una de las teorías más aceptadas dentro del origen de la vida. Profe, ¿puede aparecer otra que tenga una mejor base o que pueda cambiar y un poco el contexto o darnos otra forma? Claro, puede cambiar. Recordemos que ayer hablábamos que la biología no es algo absoluto, sí es algo relativo, que va variando. Es muy diferente a las ciencias puras, ¿no? Como la matemática. En la matemática 1 más 1 siempre va a ser 2, ¿verdad? Eso es algo que nunca va a cambiar. Pero en la biología es muy cambiante. Ya es muy cambiante. En este año tú tienes tu prospecto, al otro año tu prospecto puede cambiar y te pueden dar otra información y bueno, tú tienes que ir en base a tu prospecto. Pero bueno, acá no nos preocupamos mucho porque el Perú está atrasadito, un poquito atrasado en información, chicos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un retraso de aproximadamente 10 años ya respecto a la información actual. Ya, y sí hay varias cositas que ya están desfasadas, pero bueno, es lo que todavía manejamos o lo que se maneja a nivel, podemos decir, para la admisión. Ya cuando entras en carrera, ya tu carrera ya vas a ir viendo algunas cosas que ya no son como tú las estás viendo ahorita. Ya, pero bueno, para tu ingreso todavía sigue siendo así. ¿Por qué? Porque tu currículo todavía te enseña de esa forma. Entonces, por eso todavía estamos desfasados. Y entonces, para que cambie, todavía van a pasar unos 10 años. Es más, por ejemplo, ustedes no conocen cuál es el modelo actual de membrana celular, chicos. ¿Cuál es el modelo actual de la membrana? No, mira, para que te dé un ejemplo. Eso se deben saber, ¿ah? Modelo actual de la membrana celular, ¿cuál es? Mosaico, digamos. Mosaico fluido, ¿verdad? Propuesta por Singer y Nicholson, ¿verdad? Pero eso es de hace muchos años. Ahora ya se habla de otro modelo, que es el de balsas lipídicas. Ya, y mira, que esto yo de balsas lipídicas ya lo he trabajado en la universidad hace 8, 9 años, más o menos. Entonces, mira, y todavía en los libros no se habla de ese modelo, de las balsas lipídicas. Entonces, para que te des cuenta un poquito, ¿no? De lo poco retrasados que estamos en la información. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Ya? De esto hablaba entonces la teoría quimiosintética. Ya se sabe cuál es el origen de los seres vivos, ¿no? A partir del cual se empezaron a formar, dijimos, estos aminoácidos, dieron origen a una especie de célula primitiva que la llamaron protobionte, o también llamado no coacervado, ¿no? Le llaman protobionte coacervado, que básicamente son lo mismo, ya un protobionte y un coacervado es básicamente lo mismo. Tenemos
una estructura, ¿no? Material genético, por ahí algunos carbohidratos o lípidos envueltos en una membrana y esto le llaman coacervado o también protobión. Ya también protobión. De ahí ya se empiezan a preguntar, ahora, ¿cómo a partir de esto, ya que sabemos cuál es el origen de las células, el origen de los seres vivos, se empezaron a preguntar, ¿no? ¿Cómo a partir de esto se dio origen a lo que nosotros conocemos el día de hoy, ¿no? Porque nosotros conocemos dos tipos de células. ¿Cuáles son los dos tipos de células según su nivel evolutivo? Eucariota y procariota. Eucariota y procariota. ¿Qué tiene la eucariota que no tiene la procariota? Núcleo y pared celular. Núcleo, organelos, ¿verdad? Carioteca, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo ha logrado eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo de esa célula muy poco evolucionada, que es una procariota, se obtuvo una célula eucariota, que es una más evolucionada? Se, ¿Se acuerdan? ¿Alguien habló? ¿Cómo fue ese proceso de transición, ese proceso de cambio? ¿Es de la teoría endosimiente? Exacto, la teoría Una bacteria endosimbionte. pues se ingresa y lo hace evolucionar a mitocondria, flagelo, la espiroqueta. Exacto, muy bien, exacto. Y esta teoría fue propuesta por esta señora, ¿no? Lynn Margulis. Sí, Lynn Margulis, una bióloga norteamericana, que justamente, ¿no? Como dice tu compañero, postulaba, ¿no? Que las mitocondrias, los cloroplastos, eran originalmente bacterias, ¿no? Que se encontraban ahí independientemente, estaban ahí nadando, pero habían otras bacterias, ¿no? Existían otro grupo de bacterias, por ejemplo, acá tenemos más o menos una breve explicación. ¿Dónde están? Acá. Este es un organismo procariota ameboide, no podemos decir que es como un coacervado, como este coacervado, simple, básico, muy sencillo, que normalmente no se alimentaba de otras bacterias, era un ser autótrofo, se alimentaba de otros seres vivos, en este caso comía a otras bacterias, ¿ya? Pero llegó un momento en el que dentro de estas otras bacterias, en vez de comérselo, hizo una simbiosis. Y justamente viene, pues, endosimbiosis, endo, adentro. ¿Te acuerdas los primeros términos que trabajamos en la clase de nivelación? Endo, hacia adentro. Simbionte, ¿sí? ¿Qué es simbionte? Simbiosis. Y la simbiosis es un tipo de relación interespecífica. Ya, las relaciones interespecíficas son relaciones entre diferentes especies, donde una depende de la otra. Por ejemplo, chicos, nosotros realizamos simbiosis con algún otro organismo, dependemos de algún otro organismo o no dependemos de ningún otro organismo. Uy, los agarro fríos, creo, ¿no? Creo que sí, porque hay algunas bacterias benevolentes. Exacto, muy bien. Nosotros dependemos de nuestra microbiota intestinal. Y las chicas también, aparte de la microbiota intestinal, dependen de la microbiota vaginal también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay esta dependencia? Pero justamente nosotros, por ejemplo, en la caso de la microbiota intestinal, dependemos de estas bacterias porque estas bacterias tienen la capacidad de degradar cierto tipo de alimentos, por ejemplo, los vegetales, y sacar a partir de los vegetales las vitaminas. Y las vitaminas son las que nos ayudan en diferentes procesos o rutas metabólicas. Sin estas bacterias, nos moriríamos, chicos. No podríamos absorber algunos tipos de alimentos y simplemente moriríamos, no por inanición. Entonces, por eso que cuando a ti te viene un proceso de malestar estomacal seguido de una diarrea loca, ¿qué es lo que te da un doctor? Te da un polvito que lo tienes que disolver en agua. ¿Y qué es ese polvito? Bacterias. ¿Para qué? Para reponer tu microbiota intestinal. Sí, para que puedas volver, porque cuando te da una diarrea loca, lo que pasa es que botas todo. Bacterias buenas, bacterias malas. ¿Sí? Y aparte ya te dan pues tu electroral, para que puedas reponer más bien tus electrolitos que has perdido por la diarrea, bueno, en este caso, biológicamente hablando, la disentería, o por ahí si has tenido vómitos. Bien,
Entonces, esa es la simbiosis, es una relación dependiente una de otra. En este caso pasó lo mismo, tenemos este organismo procariota ameboide que en vez de comerse esta bacteria, que ya habían bacterias aeróbicas, porque esta era anaeróbica, pero ya existían algunas bacterias aeróbicas porque la cantidad de oxígeno que existía era poca, pero existía oxígeno. En ciertas partes había oxígeno, pero era poco. Entonces empezaron a aparecer estos organismos aeróbicos. Entonces, en vez de comerse esta, empezaron a hacer un proceso de simbiosis y esta forma, empezaron a formar parte del organismo de esta célula y empezaron a convertirse como una especie de mitocondrias. Ya luego, ¿no? Se empezaron a juntar con otras espiroquetas, igual haciendo un proceso de simbiosis, y estas espiroquetas se transformaron en sus flagelos, ¿no? Ya de ahí, en algunos casos, algunas se alineaban o realizaban otro proceso de endosimbiosis con algunas cianobacterias. Recordemos que las cianobacterias son un grupo de bacterias que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Entonces, ahí se formaba esta simbiosis con estas células. Ya teníamos células que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis y también teníamos células que tenían que simplemente se alimentaban de otros organismos vivos. Y ahí venía, ¿no?, la diferenciación en células animales y esta de acá la diferenciación en células vegetales. Ah, mira, de procariota a eucariotas, ¿no? De procariota a eucariotas. Y justamente la evidencia que tenemos hasta el momento de este proceso de endosimbiosis es la mitocondria. Si nosotros vemos la mitocondria, chicos, la mitocondria, ¿cuántas membranas tiene? 1, 2, 3, 4. 2, ¿verdad? Es un organelo bimembranoso. 2 membranas. Mira, justamente una membrana podría ser de su membrana celular cuando era una bacteria y la otra membrana es lo que antes era su pared celular. ¿Qué más hay dentro de una mitocondria, chicos? A ver si alguien sabe por ahí. ¿Qué más encontramos dentro de una mitocondria? ADN, exacto. ADN. Por eso se dice que la mitocondria es un organelo semiautónomo. Semiautónomo. Ah, mira, igual no que una bacteria. La bacteria también tiene su ADN disperso dentro del citoplasma. ¿Y qué más encontramos en una mitocondria? Falta algo más. Organelo bimembranoso con su propio ADN y ribosoma. Muy bien, Jessica. Ribosomas. Chicos, nosotros también tenemos ribosomas. Nuestras células eucariotas tienen ribosomas. Existen 2 tipos de ribosomas. ¿Cuáles son los 2 tipos de ribosomas? Que son diferentes en procariotas y en eucariotas. ¿Cómo son los ribosomas de las procariotas? Exacto, Juan Carlos, 70S y de las eucariotas 80S. Los ribosomas que se encuentran en citoplasma, que se encuentran sobre el núcleo, que se encuentran en el retículo endoplasmático, son 80S. Pero los ribosomas que se encuentran dentro de la mitocondria, ¿cómo son? 70S. ¿Igual que quién? Que las procariotas. Ah, mira, pues una evidencia, ¿no?, de la evolución. Algo que pasa muy parecido con el cloroplasto. También tiene su material genético, también tiene ribosomas. 70S. Evidencias de la evolución. ¿Sí, chicos? Bien, entonces con eso estamos terminando las teorías del origen de la vida. Ya se sabe cómo se originó la vida, cuál es la teoría más aceptada. Y también hablamos acá de la teoría endosimbiontica. La endosimbiontica te explica cómo a partir de un organismo procariota, de un ser un protobionte, una esfera de células primitivas, se ha diferenciado en un organismo eucariota, ya sea vegetal o animal, simplemente por endosimbiosis. ¿Sí, chicos? Hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Todo claro. Profesor, ¿podría volver a repetir quiénes tenían las 80F y 70F? Claro. 80S es de las eucariotas. O sea, en el ribosoma 80S está en el citoplasma, encima del núcleo hay ribosomas 80S. En el retículo endoplasmático rugoso están los ribosomas 80S. Pero dentro de las mitocondrias, el ribosoma es 70S. ¿Ya? Y el ribosoma 70S también es característico de las procariotas. ¿Sí? Gracias, profesor, sí.
Listo, perfecto. Entonces, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Exacto, Jessica. Perfecto. Bien, seguimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue la diapositiva. Acá está. Vamos con las teorías evolutivas, ¿ya? Dentro de las teorías evolutivas ya habían varios, ¿no? Que estaban empezando un poco a ver, ¿no? Ya, ahora que ya sabemos cómo se originaron los seres vivos, ahora, ¿cómo a partir de estas celulitas microscópicas se empezaron a formar seres vivos mucho más grandes y mucho más diferenciados, ¿no? Porque encontramos una gran variedad de especies, incluso una mucha mayor variedad que hasta el momento no se han visto, no se han descubierto, no se han nombrado. Entonces, en base a esto se empezaron a preguntarnos cómo es que evolucionan los seres vivos. Y ahí aparece el primer, ¿no? Uno de los primeros, ¿cómo se le puede decir? En este caso era un naturalista, ¿no? Francés, Jean-Baptiste de Monet-Lamarck. ¿Sí? Jean-Baptiste de Monet-Lamarck, el que plantea la teoría de los caracteres adquiridos, ¿sí? O también, ¿no? De la ley del uso y desuso. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck decía que, por ejemplo, él utilizó el ejemplo de las jirafas, ¿no? Él decía que había un ancestro, ¿no? Exacto, no había un ancestro de las jirafas que tenía un cuello corto, que por la necesidad de alimento iba poco a poco estirando su cuello y por ese estímulo de estirar su cuello creció un poquito, ¿no? Como sucede ahora, ¿no? Por ejemplo, tú vas al gym, haces tu ejercicio, te crece el músculo, ¿verdad? Porque lo estimules. Mientras no estimules tu músculo no va a crecer. Entonces, como hay un estímulo constante del músculo, el músculo crece. Igual acá, si tú estiras, o por ejemplo, no sé si han visto, hay personas en el África que se colocan unos anillos en el cuello. ¿Y qué pasa con su cuello? Se estira, ¿verdad? Se estira su cuello. Y cuando se sacan los anillos, su cuello está así estirado. O en la oreja, ¿no? Se colocan unos huecos en las orejas, o en los labios se colocan unos anillos grandes en los labios y el labio las crece. Entonces es algo muy parecido, no era lo que él miraba o él pensaba, ¿no? Si la jirafa estiraba su cuello, le crecía el cuello. Y cuando tenía hijitos, esta jirafa de cuello ya un poquito más largo, sus hijitos salían con el cuellito un poquito más largo. Si seguían estas estirando su cuello crecía un poquito más y a su descendencia también salía con este cuello estirado. Y así hasta la jirafa que ahora conocemos, ¿no? Que ya tenía un cuello súper largo. ¿Pero por qué? Porque ese rasgo que iban adquiriendo, que de estirar su cuello, estirar su cuello, estirar su cuello, iba pasando de generación en generación. Pero nosotros sabemos ahora, porque en este entonces ya un poquito después de él empieza a hablar, empieza a aparecer padre de la genética, chicos. ¿Cómo se llama el padre de la genética? Gregor Mendel. Gregor y la competencia, ¿verdad? Gregor la competencia, ¿no? Empieza a aparecer Gregor y ya se hablaba, ¿no? De algunas características, de los rasgos que se heredan, que no se heredan, que la dominancia, que la recesividad. Entonces, él ve, ¿no? De que efectivamente no podía darse este caso. Y ustedes mismos lo ven, ¿no? Si por acá alguno de ustedes va al gimnasio y está desarrollando, ¿no? Hay masa muscular, está desarrollando masa muscular, cuando tengas tu hijo va a nacer ya con esa masa muscular que tú has adquirido debido a tu entrenamiento. No, ¿verdad? No adquiere esas características, porque los rasgos que tú vas adquiriendo no son heredables. Lo único que tú heredas es tu ADN. Si en tu ADN se produce una mutación y esa mutación conlleva a un cambio físico, esa mutación puede ser transmitida a la siguiente generación. Pero recordemos que las mutaciones son aleatorias, no son dirigidas las mutaciones, son aleatorias, son eventos del azar. Bien, entonces por eso esta teoría queda desechada, ¿no? Llamada también la ley del transformismo o lamarquismo. Entonces esta teoría, ¡plup!, al tacho, ¿no? De ahí aparece el papi de la evolución. ¿Quién fue el papi de la evolución? Darwin. Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin. Ya Charles Darwin, ¿qué decía? ¿Qué decía Charles Darwin? Su teoría, ¿no? Teoría de la selección natural, ¿no? Él hablaba de que los organismos
o los descendientes, ¿no? de un grupo de especies ya presentaban características diferentes, ¿no? Entre ellos, debido justamente a que había este efecto de la variabilidad, ¿no? Sobrevive el más apto, el que genera una mutación, ¿no? Él hablaba de la mutación de una especie. Si una especie, por ejemplo, yo estoy en un ambiente negro, un ambiente oscuro, y yo soy de color oscuro, pero de repente existe una mutación en mi descendencia, lo que genera que uno de mis descendientes ya no sea de color oscuro, sino sea de color claro, entonces lógicamente va a ser más visible para los depredadores y no va a ser apto para este ambiente. Y por lo tanto, esa característica lo hacía más vulnerable. Entonces, él ya no perpetuaba en las siguientes generaciones. ¿No? Entonces, justamente, ¿no? Acá decía, el más apto sobrevive, ¿no? El más apto sobrevive. El que tiene características más favorables son los que van a sobrevivir, pero él se basaba en una especie. Entonces, si este de acá genera características que puedan ayudarle a vivir en este ambiente, vive. Y si no, pues se muere. Bien, eso era lo que él planteaba, ¿no? Darwin. Ya, eso era lo que planteaba Darwin. No, pero que decía, esta variabilidad implica diferencias en la supervivencia y el éxito reproductor de las generaciones hijas, es lo que te estaba mencionando. Con lo que algunos de los caracteres nuevos que aparecen en los descendientes se pueden extender en una población, dando lugar a un carácter evolutivo. O sea, este rasgo nuevo que puede adquirir, digamos, estamos nuevamente en un ambiente claro. Yo tengo individuos con rasgos oscuros, pero si uno de estos rasgos oscuros tiene una mutación y genera un color claro, este color claro puede pasar a las siguientes generaciones y estas siguientes generaciones pueden generar una nueva población. Y esta nueva población sería como una nueva especie y que va a generar ¿qué cosa? Un cambio evolutivo. Esa es una evolución. Bien, eso era lo que él planteaba, ¿verdad? Eso era lo que él planteaba. Él hizo su estudio, justamente, esto se basó en lo que vio, ¿no? En estas avecitas. ¿Cómo se llaman estas avecitas que él estudió? ¿Pinzones? Los pinzones. ¿Dónde estudió los pinzones? Muy bien, el pico de los pinzones. ¿Dónde observó el pico de los pinzones? En las Islas Galápagos, exacto, ¿verdad? Él ve que estos pinzones tenían diferentes tipos de picos, ¿debido a qué? Debido a su diferente tipo de alimentación. Pero había alguien más con Charles Darwin del que no se habla mucho, pero creo que en tu prospecto ya le habían aumentado. O lo sacaron otra vez. Bueno, no, ya no hablan, ¿no? Acá estoy justo revisando tu prospecto, pero solo te hablan de Darwin. Pero por ahí, ¿no? Por si acaso, acá existe otro señor también. ¿Se acuerdan? Por ahí alguien sabe. Charles Darwin con Alfred. Exacto. ¿Alfred qué? Alfred Wallace. Ya es Alfred Wallace. Exacto, Alfred Wallace. Pero en cambio, Alfred Wallace fue un poco piña, ¿no? Porque él, más bien su embarcación en la que él volvía con todos sus estudios, que fue casi lo mismo que había observado Darwin de la selección natural, se hundió, ¿no? Se hundió, perdió todos sus estudios, pero ya tenía una breve reseña, ¿no? De lo que él había trabajado, pero él trabajó más bien en las islas de Madagascar, ¿verdad? Bien, ¿cómo se llama el libro? No sé si en su prospecto les habla del libro. ¿Cómo se llama el libro que escribe Charles Darwin? ¿El origen de las especies? El origen de las especies. Excelente. Luego aparece la otra teoría, ¿no? La teoría neodarwinista, ¿no? O teoría sintética de la evolución. Es como una síntesis, porque en ese entonces ya estaba lo que decía Darwin, pero también ya te dije, ¿no? Estaba lo que decía la genética, Mendel, y también un poco y apoyado también, ¿no? Por lo que hablaba Dobzhansky, Simpson, Mayer, que hablan un poco de la sistemática, la agrupación, cómo no, el cambio no solamente dependía de un individuo, sino que este cambio, esta mutación no lo tenía que presentar solo un individuo, sino que toda una población. Por eso acá dice, no, introduce el concepto de población como unidad evolutiva. Ya la unidad evolutiva para la teoría sintética o neodarwinista ya no es una especie, no es un individuo, sino es toda la población. Si toda la población cambia, la población va a generar una nueva especie y esa va a ser una evolución.
ya no es un individuo. Hace un rato te dije, no, un individuo cambia, este rasgo que cambia en este individuo va hasta las siguientes generaciones, forma una nueva población, pero no. Ya, para los neodarwinistas dicen, no, esto no puede ser así porque este individuo, si que genera ese cambio, que puede ser un cambio favorable o desfavorable, se puede morir y al morirse ya no va a generar descendencia, entonces se pierde ese cambio, ¿no? Pero si el cambio se produce en varios individuos, en toda una población, y este cambio tiene una mayor probabilidad de pasar este cambio a las siguientes generaciones y generar una evolución en sí de toda esta población. Bien, entonces, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Ya con esta teoría sintética se rechaza por completo la de los caracteres adquiridos del lamarckismo. La unidad de la evolución ya es la población, ya no el individuo. Las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. No puede ser una mutación, dijimos ahorita, favorable, que puede ayudar a que esta especie sobreviva más tiempo. Puede ser una mutación desfavorable, haciendo de que esta especie pueda ser cazada mucho más fácilmente o no le ayude con su medio ambiente, su alimentación. Y la evolución ocurre de modo gradual, ¿sí? La evolución ocurre de modo gradual, no es algo instantáneo, sino que toma su tiempo, ¿sí? Y el proceso para lograr una nueva especie es largo, ¿bien? Entonces, de eso te habla la teoría neodarwinista. Porque después viene la teoría neutralista, propuesta por Kimura, ¿ya? Propuesta por Kimura. Kimura decía más bien de que la mayoría de los cambios que van a existir dentro de esta evolución, más bien no son causados no por la selección natural, sino simplemente por la deriva genética que se da de forma aleatoria, de forma al azar, y que estos cambios incluso son neutros, o sea, de que no son favorables ni tampoco desfavorables, y por lo tanto tampoco son eliminados por la selección natural, sino que por el contrario, perdón, van a tener una mayor probabilidad de permanecer y continuar en la descendencia, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una población A, acá en este individuo se ha generado una mutación, un cambio, esta mutación va a pasar muchas generaciones y toda esta población va a tener ese cambio, pero recordemos que este cambio es neutro, o sea, no beneficia ni genera una desventaja en este individuo. ¿Y qué va a hacer? Toda la población sobrevive, ¿no? Entonces, mientras menos cambios o mientras la mutación sea un cambio no muy notorio, no muy drástico, ¿qué va a generar? Que la población permanezca. Que la población permanezca. ¿Sí? Y ya vamos acabando. Esta es la última, la teoría del equilibrio puntuado. Acá tenemos a Niels Treitge, ¿no? Él más bien observó muy parecido a lo que te decía la teoría neodarwinista, que la evolución, ya que no era de modo gradual, ¿no? Esto era incompatible un poco con las evidencias que ya se observaban de los restos fósiles, sino pues que había un cambio repentino en una especie y este cambio repentino permanecía por mucho tiempo. Y es ahí pues que se observaba, no lo tengo acá, pero bueno, acá un poco más o menos, acá se puede ver que existían dos etapas, ¿no? La etapa de estasis, ¿sí? La etapa de estasis y la etapa de los cambios. Por ejemplo, acá ya tengo una especie que de repente una población cambió o mutó en una característica. Y esa característica al mutar genera una nueva especie. Pero este periodo, ¿no? Este periodo se llama periodo de cambio. Y este cambio que se ha generado empieza a abrir una nueva brecha para una nueva especie. Esta nueva especie entra en un periodo de estasis donde no hay cambios, pero de repente existe un nuevo cambio y genera otra nueva especie. Y luego después permanece, mira, mucho tiempo sin cambiar. Este tiempo sin cambiar se llama periodo de estasis. Bien, entonces, como te decía acá, la teoría del equilibrio puntuado te está diciendo que las poblaciones, más bien estos cambios que se van a reflejar son cambios espontáneos, pero que también tienen un periodo de permanencia, un periodo de estasis donde no hay ningún cambio y eso va a permitir asegurar el ser vivo para las siguientes generaciones. Bien, chicos, listo. Eso es todo entonces respecto a las teorías del origen de la vida y la evolución. Con eso estamos terminando. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Visita, no sé si está el otro profe o podemos continuar. Ya se durmió, ¿eh? Y decía que yo me había dormido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Te saluda Denis, ya estamos en sesión. Esto es para empezar ya. Listo, profe. Ahí lo dejo. Cuídense, chicos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Chao, chao. Profesor Jesús, antes que se vaya, ¿me podría ayudar con la grabación? Please. Mi socio me creo que sí